When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. Hay una promesa que llevas cargando, una que recibiste en algún momento de tu vida. Quizás en una oración profunda donde sentiste que Dios te habló. Quizás en un versículo que de repente cobró vida para ti. Quizás en una certeza que llegó sin explicación, pero que fue tan real que no pudiste ignorarla. Una promesa sobre algo que aún no ha llegado. Sobre algo que esperabas hace mucho. Sobre una puerta que creíste que se abriría. Sobre una restauración que debía ocurrir. Sobre una persona, un sueño, una sanidad, una oportunidad. Y el tiempo ha pasado, y sigue sin llegar. Y en ese espacio entre la promesa y el cumplimiento, han crecido preguntas que dan miedo hacerse en voz alta. Lo escuché bien, me lo inventé, le creía algo que no era de Dios, se olvidó de lo que me dijo, cambió de idea. Soy yo el problema, la razón por la que no llega. Y a esas preguntas se suma algo más difícil aún. En algún momento le contaste a alguien, les dijiste lo que creías que Dios te había prometido, y todavía no se ha cumplido. Y ahora cada vez que esa persona te pregunta cómo vas, hay un peso. El peso de la promesa que todavía no tiene respuesta visible. Ese lugar donde vives, el espacio entre la promesa y su cumplimiento, tiene un nombre en la Biblia, se llama fe. No fe como sentimiento, no fe como certeza emocional de que todo va bien. Fe como la decisión de seguir creyendo en lo que Dios dijo aunque los ojos no vean evidencia todavía. Y hoy quiero decirte algo que necesitas escuchar directamente. Dios no olvidó lo que te prometió, no cambió de idea, no te confundió con alguien más, no le falló el cálculo. La promesa sigue en pie, y aunque tarde, llegará. Porque lo que Dios promete no caduca, nunca. Quiero hablar primero del peso específico de este tipo de espera, el de esperar lo que se prometió. Porque no toda espera es igual. Hay una diferencia enorme entre esperar algo que deseas y esperar algo que Dios te prometió. Cuando esperas algo que deseas, la esperanza es tuya. Si no llega, duele, pero puedes ajustar. Puedes decidir que quizás no era lo correcto. Puedes redirigir. Pero cuando esperas algo que sientes que Dios te prometió, la esperanza ya no es solo tuya. Está ligada a tu fe, a tu relación con Dios, a tu convicción de que Él habla y que lo que dice es verdad. Y cuando la promesa no llega, no solo duele la espera, duele la pregunta de fondo. ¿Realmente Dios me habló o me engañé a mí mismo? Y esa pregunta es mucho más pesada que la espera misma. Hay además otro peso único que carga el que espera una promesa de Dios, el peso del tiempo, porque las promesas de Dios frecuentemente llegan con un proceso largo, un proceso que desde adentro parece interminable, que desde afuera puede parecer que nada está pasando. Y en ese proceso, la mente empieza a calcular. Llevas 1 año esperando, 2 años, 5, y los cálculos se vuelven más complicados, y la fe se vuelve más costosa, y la tentación de soltar crece. No porque ya no quieras lo que Dios prometió, sino porque cargar con una promesa no cumplida cuesta. Cuesta emocionalmente, cuesta relacionalmente cuando otros te preguntan, cuesta espiritualmente cuando el silencio de Dios parece confirmar la duda. Y a todo ese peso quiero hablarte hoy. Y antes de entrar a las historias y los fundamentos bíblicos, quiero decirte algo. El hecho de que todavía lleves esa promesa, de que no la hayas podido soltar aunque lo hayas intentado, dice algo. Dice que Dios la puso. Las promesas que los seres humanos se inventan se apagan con el tiempo, se olvidan, se reemplazan con la siguiente ilusión. Pero la promesa que Dios pone en un corazón tiene una persistencia que no se explica humanamente. Sigue ahí aunque hayas intentado olvidarla. Sigue ahí aunque hayas tratado de convencerte de que fue un error. Sigue ahí aunque el tiempo la haya cubierto de polvo. Porque no la puso la esperanza humana, la puso Dios. Y lo que Dios pone no se borra con el tiempo, no se apaga con la duda, no se cancela con los errores,
permanece, esperando el momento del cumplimiento. Quiero hablar de algo que ocurre en el tiempo entre la promesa y el cumplimiento, algo que no tiene que ver con la promesa en sí, sino con lo que la acompaña durante la espera. Las mentiras, porque el enemigo conoce el poder de una promesa de Dios en tu vida. Sabe que si la cumples, si caminas hacia ella, si recibes lo que Dios preparó, tu vida cambia. Y el testimonio de ese cumplimiento puede cambiar las vidas de los que te rodean. Así que trabaja para que la sueltes, y su herramienta favorita no es el ataque frontal, es el desgaste silencioso. Mentira por mentira, duda por duda, día tras día, hasta que lo que fue certeza se convierte en vergüenza. Las mentiras más comunes que llegan durante la espera de una promesa son estas. Primera mentira: lo que escuchaste no era de Dios. Esta es la más devastadora, porque ataca no solo la promesa, sino la capacidad de escuchar a Dios. Si te convence de que te equivocaste en lo que escuchaste, no solo pierdes la promesa, pierdes la confianza en tu relación con Dios. Pero la Escritura dice que sus ovejas conocen su voz. Juan 10, versículo 4. Y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Conocen su voz, no la confunden con la del extraño. Segunda mentira: Dios te prometió a ti, pero no era para ahora. Esta mentira acepta la promesa pero la desplaza indefinidamente al futuro. Quizás en otra vida, quizás en el cielo, quizás para tus hijos, pero no para ti, no en esta vida. Y eso produce una resignación que parece espiritual pero que en realidad es rendición. Tercera mentira: lo tardaste demasiado en creer y por eso ya no llegará. Esta mentira convierte el proceso normal de la fe en un error tuyo. Si hubieras creído más fuerte desde el principio, ya habría llegado. Si no hubieras dudado en aquel momento, no habrías retrasado el cumplimiento. Pero el cumplimiento de las promesas de Dios no depende de la perfección de tu fe, depende de su fidelidad. Abraham dudó, Sara se rió, y la promesa se cumplió de todas maneras. Cuarta mentira: otros recibieron lo suyo, y tú no, porque algo está mal en ti. Esta compara, y la comparación envenena la espera, porque cuando ves que otros recibieron sus promesas mientras la tuya sigue esperando, la tentación es concluir que hay algo en ti que impide el cumplimiento. Pero Dios no trabaja con comparaciones, trabaja con historias individuales, con tiempos únicos, con procesos personales. El tiempo de tu promesa no se calibra con el tiempo de la promesa de nadie más, solo con el de Dios para ti. A cada una de esas mentiras hay una respuesta, y esa respuesta es la palabra de Dios, que no cambia, que no caduca, que dice lo mismo hoy que dijo cuando prometió. Isaías 46, versículo 11 dice: yo hablé, y lo haré venir, lo he pensado, y también lo haré. Dios no habla y luego lo reconsidera, no promete y luego evalúa si vale la pena cumplir, habla y viene, piensa y hace. Esa es la naturaleza del Dios cuya promesa llevas, y ninguna mentira del enemigo puede cambiar eso. Ningún tiempo puede borrarlo, ninguna circunstancia puede cancelarlo. Lo que Dios dijo, Dios lo hará, siempre. Antes de seguir, si este mensaje ya está tocando algo en tu corazón, te invito a escribir en los comentarios esta frase como declaración de fe: la promesa de Dios sigue en pie. Escríbelo aunque no lo sientas del todo todavía. Escríbelo como una declaración de fe en proceso, como la decisión de creer, aunque la certeza todavía esté batallando con la duda. Porque la fe no es la ausencia de duda, es la decisión de creer en presencia de ella, y eso es exactamente lo que hizo Abraham. Creyó en esperanza contra esperanza, esperanza que lucha contra la esperanza que se apaga. Esa es la fe que Dios honra, la que no tiene todo resuelto, pero elige confiar de todas maneras. Esa declaración tiene peso, es decirle al cielo que todavía crees, que aunque no ves, confías, que aunque tarde esperas. Y comparte este mensaje con alguien que conozcas que está en ese lugar, que tiene una promesa que espera, que ya empieza a dudar. Porque a veces el mensaje correcto en el momento correcto es lo que necesita para no soltar lo que Dios puso en su corazón. Quiero llevarte a la historia de fe más larga y más poderosa de toda la Escritura, la de Abraham. Dios le hizo una promesa a Abraham:
Le dijo, serás padre de una gran nación. Le dijo, tu descendencia será como las estrellas del cielo. Le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Una promesa enorme, concreta, personal, y Abraham creyó. Génesis 15, versículo 6 dice, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Creyó, y fue contado por justicia, no por sus obras, por creer en la promesa de Dios. Y entonces comenzó la espera. 1 año, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 25 años, 25 años entre la promesa y el cumplimiento. Y Abraham no era un joven cuando Dios le prometió. Tenía 75 años cuando recibió la promesa y 100 cuando nació Isaac. Su esposa Sara tenía 90. En términos biológicos, la promesa se cumplió cuando era humanamente imposible. No cuando Abraham tenía fuerzas y edad para tener hijos, cuando ya no las tenía, cuando el cuerpo decía imposible, cuando la lógica decía ya es tarde, cuando cualquier observador externo hubiera dicho ya no va a pasar. Ahí fue cuando Dios cumplió, y hay una razón para eso que necesitamos entender. Cuando Dios cumple lo que prometió en el momento donde humanamente es imposible, la gloria es completamente suya. No puede atribuirse al esfuerzo de Abraham, no puede explicarse por condiciones favorables, solo puede explicarse por Dios, y eso es exactamente lo que él buscaba. Romanos capítulo 4, versículos 18 al 20, describe cómo Abraham mantuvo la fe durante esa espera. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. No se debilitó en la fe, no dudó por incredulidad, se fortaleció, durante 25 años. Eso no significa que no tuvo momentos difíciles. La Biblia registra que tanto Abraham como Sara intentaron acelerar la promesa por cuenta propia, cuando la espera se hizo demasiado larga y decidieron ayudar a Dios, y eso trajo complicaciones. Como siempre trae complicaciones intentar cumplir las promesas de Dios por cuenta propia. Pero Dios no canceló la promesa por eso. No le dijo a Abraham, te equivocaste, ahora ya no habrá Isaac. La promesa siguió en pie, a pesar del error, a pesar del desvío, a pesar de los 25 años. Porque lo que Dios promete no depende de nuestra perfección para cumplirse, depende de su fidelidad, y su fidelidad no falla. Quiero detenerme en un momento específico de esta historia, un momento que dice más sobre Dios de lo que parece a primera vista. Génesis capítulo 18. Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda. 3 visitantes llegaron. Y en ese encuentro, uno de ellos, que era el Señor mismo, dijo algo que cambiaría la historia para siempre. De cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando, desde la entrada de la tienda, y cuando escuchó eso se rió. No en voz alta, para adentro. Un momento de incredulidad silenciosa, porque dice el texto que Sara era vieja, avanzada en edad, y que a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. En otras palabras, biológicamente era imposible, y Sara lo sabía, y se rió. Y entonces Dios hizo algo extraordinario. Le preguntó a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Sabía que Sara se había reído, sabía lo que pensaba, sabía la duda que llevaba, y luego dijo algo que se convirtió en una de las preguntas más poderosas de toda la Biblia. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? No hay para Dios algo imposible. No hay para Dios algo demasiado tarde. No hay para Dios algo demasiado complicado. No hay para Dios un cuerpo demasiado... Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. viejo,
una situación demasiado enredada, una puerta demasiado cerrada, un tiempo demasiado pasado. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? La respuesta es no, y esa respuesta aplica directamente a tu promesa, a la que llevas esperando, a la que ya parece tardísima, a la que la lógica dice que ya debería haber llegado, a la que el tiempo dice que ya es demasiado tarde. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? No, y Sara, que se rió de la promesa, terminó cargando en sus brazos al hijo de la promesa, y le puso un nombre que significa risa, Isaac. La risa, que fue incredulidad, se convirtió en el nombre del gozo cumplido, porque Dios no solo cumple lo que prometió, lo cumple de una manera que convierte la duda en testimonio, la espera en alabanza, la risa amarga en risa de plenitud. Pero ¿por qué las promesas de Dios tardan? Quiero responder la pregunta que llevas haciendo en silencio. ¿Por qué tarda? Si Dios prometió, si Él puede, si su fidelidad no falla, ¿por qué no ha llegado todavía? No tengo una respuesta específica para tu situación particular. Nadie la tiene fuera de Dios. Pero la Escritura sí revela patrones sobre por qué las promesas de Dios frecuentemente tienen tiempos largos. Primera razón: el tiempo prepara al que recibirá la promesa. Las promesas de Dios no solo traen el bien que prometió, traen al que lo recibirá transformado por el proceso de esperar. José en la cárcel no era el mismo hombre que el joven engreído que sus hermanos vendieron. Los años de esclavitud y prisión lo formaron, lo prepararon, lo hicieron capaz de gobernar con sabiduría, con misericordia, con perspectiva eterna. Si la promesa hubiera llegado antes, José no habría podido recibirla. El hombre que necesitaba ser para el cumplimiento todavía no existía. El proceso lo estaba formando, y lo mismo puede estar ocurriendo contigo. Lo que Dios prometió requiere una versión de ti que todavía está siendo formada. No porque algo esté mal en ti, sino porque el cumplimiento requiere una profundidad, una madurez, una capacidad que el proceso está construyendo en ti ahora mismo. Segunda razón: el tiempo elimina lo que interferiría con la promesa. A veces la promesa de Dios tarda porque hay cosas en tu vida o en tu entorno que necesitan ser removidas primero. Obstáculos que no ves, personas que no son parte del cumplimiento pero que están en el camino. Actitudes que necesitan morir, dependencias que necesitan soltarse. Dios trabaja en lo invisible mientras tú esperas en lo visible, preparando el terreno para lo que viene, removiendo lo que interferiría, alineando lo que necesita estar en su lugar. Tercera razón: el tiempo maximiza la gloria de Dios en el cumplimiento. Cuando la promesa llega en el momento humanamente imposible, cuando llega después de que todos dijeron que ya era tarde, la gloria es completamente suya. Y esa gloria, ese testimonio de que solo Dios pudo haberlo hecho, es más poderosa que si hubiera llegado cuando todos lo esperaban. El hijo nacido de un vientre muerto dice más sobre Dios que el hijo nacido en condiciones normales. La puerta que se abre cuando todo estaba cerrado dice más sobre Dios que la que se abre fácilmente. La restauración que llega cuando ya nadie la esperaba dice más sobre Dios que la que llegó pronto. Dios tiene una reputación que proteger, y en tu historia, en tu promesa, en tu espera, Él está construyendo un testimonio que va a contar para siempre. Cuarta razón: el tiempo prueba y purifica la fe. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7 dice que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe probada es más preciosa que el oro. El proceso de esperar la promesa, de seguir creyendo cuando no hay evidencia, de mantenerse firme cuando la lógica dice suelta, es lo que produce una fe de esa calidad. Una fe que no se quiebra cuando las circunstancias son adversas, porque ya fue probada en la espera, y sobrevivió. Hay una frase que se repite de diversas maneras en la Biblia y que merece atención: esperar en Dios. No esperarlo a Él, esperar en Él. La preposición cambia todo. Esperar en Dios no es simplemente aguardar que algo ocurra, es habitar en su presencia mientras aguardas, es anclar tu identidad, tu paz, tu dirección en Él durante el tiempo de la espera. Salmo 27, versículo 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate, y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová.
Esfuérzate. La espera requiere esfuerzo, no es pasividad. Es la decisión activa y constante de no soltar lo que Dios puso en tu corazón, de no reemplazarlo con algo más fácil o más inmediato, de seguir diciendo confío en ti aunque no veo. Ese esfuerzo diario de la fe en la espera es lo que produce la calidad de carácter que el cumplimiento requiere. Ahora quiero darte ejemplos concretos, personas reales de la Escritura que tuvieron promesas que tardaron, que vivieron en el espacio entre la promesa y el cumplimiento, y que vieron a Dios cumplir. Zacarías e Isabel habían orado toda su vida por un hijo, toda su vida, y la Biblia dice que ambos eran ya de edad avanzada cuando llegó el ángel con la promesa. Lucas capítulo 1, versículo 7. Pero no tenían hijo, porque Isabel era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Ya de edad avanzada, décadas de espera, décadas de orar la misma oración, décadas sin respuesta visible, y entonces llegó el ángel a Zacarías mientras ministraba en el templo, y le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Tu oración ha sido oída. No dice, ahora Dios decidió finalmente responderte. Dice, ha sido oída. Tiempo pasado. Esa oración que Zacarías e Isabel habían estado orando durante décadas había sido escuchada desde el principio. No era que Dios no había prestado atención, era que el tiempo del cumplimiento no había llegado todavía. Y cuando llegó, llegó con una promesa que excedía lo que Zacarías e Isabel habían pedido, no solo un hijo, el precursor del Mesías, Juan el Bautista. Lo que ellos habían pedido toda su vida tenía una dimensión que ellos nunca pudieron imaginar. Sus oraciones estaban entretejidas con el plan eterno de Dios de una manera que... Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Que no podían ver mientras esperaban. Y lo mismo puede ser verdad para ti. Lo que estás esperando puede tener dimensiones que todavía no puedes ver. Propósitos que exceden lo que pediste. Conexiones con el plan eterno de Dios que solo serán visibles cuando el cumplimiento llegue. David fue ungido rey por Samuel cuando era adolescente. La promesa fue clara: tú serás el próximo rey de Israel. Y en lugar de ir al palacio, David regresó a cuidar ovejas. Y luego mató a Goliat, y Saúl lo metió a su corte, y todo parecía que la promesa avanzaba. Pero entonces Saúl se volvió contra él, y David pasó años huyendo, viviendo en cuevas, escondido en el desierto, con una promesa de reino y una realidad de persecución. Años entre la unción y la corona, años donde cualquier observador externo habría dicho, esa promesa no se va a cumplir. Mira las circunstancias, mira a dónde llegó, mira cómo terminó. Pero Dios no mide el cumplimiento con el calendario de los hombres, y hay algo en los años de cueva de David que merece atención: los salmos. Muchos de los salmos más poderosos, los que millones de personas han leído en sus momentos más oscuros, fueron escritos en esas cuevas, en el tiempo entre la promesa y el cumplimiento. El Salmo 22, clamor de angustia. El Salmo 57, confianza en medio de la persecución. El Salmo 142, oración desde la cueva. Lo que David produjo en la espera se convirtió en el recurso espiritual de generaciones. Su proceso fue el material de construcción de algo que excedía lo que él podía imaginar. Y lo mismo puede ocurrir en tu proceso. Lo que estás aprendiendo en la espera, la fe que se está formando, la profundidad que está creciendo, el carácter que está siendo labrado. Todo eso tiene un valor que va más allá del cumplimiento de la promesa. Tiene el valor de lo que puedes dar a otros desde ese lugar. Cuando el tiempo se cumplió, David fue coronado rey, exactamente como Dios había prometido. No en el tiempo de David, en el tiempo de Dios. Pero, ¿qué hacer mientras esperas la promesa? La espera no es pasividad. Y quiero ser claro en esto. Esperar en Dios no significa sentarse a no hacer nada. No significa paralizar tu vida hasta que la promesa llegue. No significa vivir en modo de pausa permanente. Significa vivir con la promesa en el corazón, mientras eres fiel en lo que tienes delante hoy. Hay 5 actitudes que la Escritura describe para los que esperan las promesas de Dios.
Primera actitud, seguir siendo fiel en lo pequeño. David no se sentó en su cueva a esperar que Saúl muriera para poder reinar. Siguió sirviendo. Siguió siendo fiel a los hombres que lo rodeaban. Siguió honrando a Dios en el proceso. Lucas 16, versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. La fidelidad en el proceso pequeño es parte de la preparación para el cumplimiento grande. Segunda actitud, guardar la promesa en el corazón. María, cuando recibió la promesa del ángel sobre Jesús, guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. No la proclamó en cada conversación, no la usó para impresionar a nadie. Hay promesas que se cuidan en silencio, que se protegen del escepticismo de los que no pueden ver lo que tú ves, que se nutren en la intimidad con Dios. Tercera actitud, recordar las promesas cumplidas. Cuando la espera se hace larga, una de las herramientas más poderosas es recordar lo que Dios ya cumplió, las veces que prometió y lo hizo, las veces que el tiempo parecía demasiado tarde y Él llegó, las veces que el imposible humano se convirtió en el posible divino. Salmo 77 habla de alguien en angustia que hace exactamente eso. Me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Las maravillas antiguas son el combustible para la fe presente. Lo que Dios hizo antes es la evidencia de lo que puede hacer ahora. Cuarta actitud, hablar la promesa en voz alta. Hay algo que ocurre cuando declaras con tu boca lo que crees en tu corazón. Romanos 10, versículo 10. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La confesión tiene poder, no como magia, como alineación. Cuando hablas lo que crees, estás alineando tu ser completo con la promesa. Estás diciéndole al miedo, no tienes la última palabra. Estás diciéndole a la duda, hay algo más firme que tú. Quinta actitud, soltar el cómo y el cuándo. Esta es la más difícil, porque cuando Dios te da una promesa, la mente rápidamente construye el escenario de cómo se va a cumplir. Y cuando ese escenario no se materializa, parece que la promesa tampoco. Abraham tenía un guión sobre cómo llegaría el hijo prometido, y cuando Sara no quedó embarazada, él siguió el guión alternativo que Sara le propuso: Agar, Ismael, una manera humana de cumplir una promesa divina, y trajo complicaciones que todavía resuenan en la historia de la humanidad. Porque cuando intentamos cumplir la promesa de Dios por nuestra cuenta, en nuestros tiempos y con nuestros métodos, producimos Ismaeles. Resultados que parecen cumplimientos pero que no son lo que Dios prometió. Y esos resultados complican en lugar de simplificar. Duelen más que esperar habría dolido. Pero Dios no prometió el cómo, prometió el qué. Y su manera de cumplir frecuentemente excede lo que podías imaginar. Efesios 3, versículo 20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Suelta el guión que escribiste sobre cómo debería llegarse la promesa. Suelta también el Ismael que quizás construiste cuando la espera se hizo demasiado larga. Y permite que Dios llegue con el Isaac, con lo que realmente prometió, de la manera que solo Él puede, en el tiempo que solo Él conoce. Pero, ¿qué pasa cuando la promesa parece haber muerto? Quiero hablar de algo que pocas personas se atreven a decir. Hay momentos en la espera de una promesa donde todo parece indicar que ya no va a ocurrir. No solo que tarda, sino que murió, que la posibilidad se cerró, que la ventana de tiempo pasó, que las circunstancias la enterraron definitivamente. Y en esos momentos cargar con la promesa se vuelve casi insoportable. Porque no solo estás esperando lo que parece que ya no puede suceder. Y hay una historia en la Escritura que fue escrita exactamente para ese momento. La resurrección de Lázaro. Juan capítulo 11. Jesús había dicho que Lázaro no moriría. Esa era la promesa. Y Lázaro murió. 4 días en la tumba. Y cuando Jesús finalmente llegó, Marta fue a su encuentro y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. En otras palabras, llegaste tarde. Ya es demasiado tarde. Lo que prometiste no se cumplió. Y Jesús le respondió con algo que contiene una de las verdades más poderosas de todo el Evangelio.
tu hermano resucitará. Y luego se acercó a la tumba, y gritó, Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto 4 días salió, envuelto en vendas, vivo, 4 días. En la cultura judía de ese tiempo, se creía que el alma permanecía cerca del cuerpo por 3 días. 4 días significaba definitivamente muerto, sin posibilidad de retorno, humanamente imposible. Y Jesús llegó el 4.º día, no por descuido, por diseño, para que no hubiera duda de que lo que ocurrió fue un milagro, para que la gloria de Dios brillara sin sombra de ambigüedad. Y la pregunta que le hizo a Marta justo antes de resucitar a Lázaro, quiero que la escuches directamente. ¿No te dije que si creyeres, verías la gloria de Dios? Esa pregunta es para ti también. Lo que prometió no murió, aunque parezca muerto. Lo que prometió no expiró, aunque parezca imposible. Lo que prometió no está enterrado definitivamente. Porque el Dios que resucitó a Lázaro el 4.º día puede resucitar tu promesa. Cuando todos ya dijeron que era demasiado tarde, cuando las circunstancias parecen selladas, cuando ya no hay explicación humana posible, ahí es exactamente donde Dios se mueve. Ahora quiero contarte la historia de Valentina. A los 26 años, Valentina recibió lo que ella describió como una promesa clara de Dios sobre su vida. Una promesa sobre una familia, sobre un matrimonio, sobre hijos. Una certeza que llegó en un momento de oración profunda y que fue tan nítida que la escribió en su diario. Y empezó a esperar. 1 año, 3 años, 5 años, 8 años. Y en ese proceso vivió todo lo que hemos descrito, las dudas, las preguntas de los que la rodeaban, el peso de explicar por qué seguía esperando, la vergüenza silenciosa de tener una promesa que no llegaba. Hubo momentos donde intentó soltar, donde se convenció de que quizás lo había escuchado mal, donde salió con personas que no eran lo que sentía que Dios había prometido, y cada vez que lo hacía, algo en ella no podía acomodarse. Porque la promesa seguía ahí, como una certeza que no se dejaba borrar. A los 42 años, 16 años después de escribir esa promesa en su diario, Valentina conoció a la persona que Dios había prometido. Y cuando lo conoció supo, no como ilusión, como reconocimiento, como el momento en que lo que esperaste finalmente tiene cara. Y se casaron, y tuvieron hijos, 16 años después. Valentina dice algo que quiero que escuches con atención. Dice, hubo momentos donde estuve a punto de convencerme de que lo había inventado, de que era demasiado tarde, de que Dios no me había prometido nada y solo yo lo había fabricado. Y la única ancla que tenía en esos momentos era este versículo. Números 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Y Valentina agrega, los 16 años no fueron tiempo perdido. Fueron el tiempo que Dios usó para prepararme, para sanar cosas que habrían destruido el matrimonio si hubiera llegado antes, para formarme en áreas que necesitaba crecer, para construir en mí la mujer que ese hombre necesitaba a su lado. La promesa no llegó tarde, llegó exactamente cuando tenía que llegar. Quiero hablarte directamente ahora. A ti que llevas meses o años con una promesa en el corazón, que en algún momento estabas seguro, pero el tiempo fue erosionando esa certeza. A ti que en la madrugada te preguntas si realmente escuchaste bien, si lo que sentiste fue Dios o fue tu propio deseo vestido de promesa. A ti que en algún momento le contaste a alguien y ahora cada vez que esa persona te ve, hay un peso. El peso de la promesa que todavía no tiene respuesta. A ti que ya intentó soltar, que decidió que quizás no era para ti, que trató de ajustar las expectativas. Pero algo en el fondo no te deja, algo que no puedes explicar sigue diciéndote que la promesa sigue en pie. No te rindas, lo que sientes en el fondo puede ser exactamente eso, la voz de Dios recordándote que lo que prometió no ha cambiado, que el tiempo no cancela sus palabras, que lo tardío no es lo mismo que lo negado, que lo que parece muerto puede resucitar, que lo que parece imposible es el escenario favorito de Dios para demostrar que nada hay difícil para Él. Hebreos capítulo 10, versículo 36 dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa,
la paciencia, no el rendirse, no el olvidar, la paciencia, el seguir creyendo aunque no veas, el seguir siendo fiel mientras esperas, el seguir diciéndole a Dios, confío en ti, aunque no entiendo el tiempo. Y hay algo más que quiero decirte antes de la oración, sobre lo que pasa cuando la promesa finalmente llega. Sara llamó Isaac a su hijo, Risa, y dijo, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. El cumplimiento de tu promesa no es solo para ti, es para todos los que te rodean, para los que vieron la espera, para los que vieron la duda, para los que quizás en algún momento dijeron, ya suéltalo, ya es demasiado tarde. El cumplimiento de tu promesa va a ser el testimonio que mueva la fe de otros, que les dé permiso para creer en sus propias promesas, que les demuestre que Dios es real, que Dios habla y que lo que Dios dice lo cumple. No te rindas, no solo por ti, por todos los que necesitan ver que la promesa se cumplió. La promesa que lleva tu nombre llegará, no en tu tiempo, en el tiempo de Dios, que es siempre el tiempo correcto. Ahora te invito a orar conmigo, una oración para el que espera la promesa. Pon una mano en tu corazón, donde vive la promesa que llevas, y ora conmigo. Padre, hoy me acerco a ti con humildad y con verdad. Vengo con algo que he llevado en el corazón durante mucho tiempo, una palabra que un día sentí que me diste, una promesa que nació en medio de la oración, en medio del silencio, en medio de un momento donde supe que tú estabas hablando. Pero también vengo con la realidad de que esa promesa aún no se ha manifestado, aún no la veo con mis ojos, aún no la toco con mis manos, aún no la vivo en lo visible. Y en el camino, Señor, han surgido preguntas, han surgido dudas, han surgido momentos de cansancio. Hubo días en los que me pregunté si lo escuché bien, si interpreté mal tu voz, si fui yo quien se ilusionó, si me adelanté, si entendí algo que tú no dijiste. Hubo momentos en los que pensé que tal vez tú cambiaste de idea, que tal vez la promesa era para otro, que tal vez no era para mí, que tal vez yo era el problema, que algo en mí había retrasado todo. Hoy vengo con todo eso, Señor. No lo escondo, no lo maquillo, no lo niego. Te traigo mis dudas, te traigo mi cansancio, te traigo el peso de esperar, te traigo los días en que creí y los días en que me costó creer. Y hoy decido poner todo eso delante de ti. Decido anclarme no en lo que veo, sino en lo que sé de tu carácter. Sé que eres fiel, sé que lo que prometes no caduca, sé que lo que hablas no se evapora con el tiempo, sé que para ti no hay nada imposible, sé que tus tiempos no son mis tiempos, pero siempre son perfectos. Cuando mi mente no entiende, mi espíritu recuerda. Recuerda que Abraham esperó años y la promesa no murió. Recuerda que Sara rió primero, pero luego vio el milagro. Recuerda que Zacarías e Isabel oraron por décadas, y el cielo no ignoró sus oraciones. Recuerda que David fue ungido mucho antes de ser coronado. Recuerda que José soñó mucho antes de gobernar. Recuerda que Lázaro llevaba 4 días en la tumba y aún así escuchó tu voz. Nada es demasiado tarde para ti, nada es demasiado difícil para ti, nada está fuera de tu alcance. Por eso hoy suelto el cuándo, suelto la necesidad de entender cada detalle, suelto la ansiedad por ver resultados inmediatos, suelto la presión de tener todo resuelto ahora. Confío en tu tiempo, confío en tu proceso, confío en tu manera de hacer las cosas. Confío en que lo que prometiste tiene dimensiones que todavía no alcanzo a ver. Confío en que estás trabajando aun cuando no lo percibo. Confío en que hay movimientos invisibles ocurriendo. Confío en que hay puertas preparándose. Confío en que hay procesos formándome. Y mientras espero, Señor, enséñame a vivir bien este tiempo. Enséñame a ser fiel con lo que tengo hoy. Enséñame a honrar lo pequeño. Enséñame a no despreciar los comienzos humildes. Enséñame a no abandonar el proceso por el cansancio. Ayúdame a guardar la promesa en el corazón como María guardó tus palabras. Ayúdame a recordar tus maravillas pasadas como hizo el salmista. Ayúdame a hablar fe aun cuando lo visible no coincide. Ayúdame a caminar con esperanza aun cuando no veo cambios inmediatos. Que mi fe no dependa de lo que veo, sino de quién eres tú. Que mi esperanza no dependa del calendario, sino de tu fidelidad. Que mi paz no dependa de resultados, sino de tu presencia.
Hoy decido creer que lo que tú dijiste sigue en pie. Decido creer que tu palabra no vuelve vacía. Decido creer que el silencio no es abandono. Decido creer que la espera no es negación. Decido creer que el proceso no es castigo. Tú no eres hombre para mentir. No eres hijo de hombre para arrepentirte. Lo que dijiste lo harás. Lo que hablaste lo cumplirás. Tal vez no en el tiempo que yo imaginé. Tal vez no de la manera que yo esperaba. Pero sí en el tiempo perfecto. Sí en la forma perfecta. Sí con el propósito perfecto. Así que hoy descanso en ti. Descanso en tu fidelidad. Descanso en tu carácter. Descanso en tu palabra. La promesa sigue viva. Tu voz sigue siendo verdad. Tu plan sigue en marcha. Y aunque mis ojos aún no lo vean, mi corazón lo cree. Aunque mis manos aún no lo toquen, mi fe lo abraza. Aunque el camino sea largo, sé que tú caminas conmigo. Porque el que promete es fiel, y lo que tú prometiste, tú lo cumplirás. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, escribe en los comentarios: la promesa sigue en pie. Esas palabras son una declaración de fe, una que dice: elegí creer, aunque no veo. Elegí confiar, aunque no entiendo el tiempo. Elegí seguir esperando porque sé quién prometió. Y escribe en los comentarios qué es lo que estás esperando si puedes. No para que te juzguemos, para que esta comunidad ore contigo, para que cuando llegue el cumplimiento, este sea el primer lugar donde lo compartas. Porque habrá cumplimiento. Comparte este mensaje con alguien que tenga una promesa que espera, que ya está a punto de soltar, que necesita escuchar que el tiempo de Dios no es el de los hombres, que lo tardío no es lo negado, que lo que parece imposible es el terreno donde Dios trabaja mejor. Dios no olvidó lo que te prometió, nunca lo olvidó. Y hay una verdad sobre Dios que necesitas llevar contigo desde hoy. Números 23, versículo 19, lo dice de una manera que no tiene lugar a ambigüedad. Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso Él dijo, y no hará? Habló y no lo ejecutará. Habló y no lo ejecutará. La pregunta lleva su propia respuesta. Si habló, lo ejecutará. Si prometió, lo cumplirá. No porque tú lo mereces, porque Él es fiel a su propia palabra, porque su reputación está en juego, porque lo que Dios dice define la realidad, no al revés. Las circunstancias no definen lo que Dios puede hacer. Lo que Dios dice define lo que las circunstancias tendrán que acomodar. Sara tenía 90 años. La promesa dijo que tendría un hijo. Y el cuerpo de 90 años tuvo que acomodarse a lo que Dios dijo. No al revés. Desde el momento en que lo prometió, Él ha estado trabajando. En lo que ves, en lo que no ves, en ti, en las circunstancias, en el tiempo, en todo lo que necesita estar en su lugar para que el cumplimiento sea exactamente lo que debe ser. Y cuando llegue, y llegará, entenderás el porqué del tiempo, el porqué de la espera, el porqué de los años. Y la risa amarga de Sara se convertirá en la tuya también. La risa del cumplimiento, la risa de los que esperaron y vieron. La risa que solo puede salir cuando Dios hace lo que dijo que haría. Exactamente como lo dijo. Aunque tardó, aunque el tiempo parecía equivocado, aunque todos dijeron que ya era demasiado tarde, llegó, y llegará para ti. Y cuando llegue, cuando estés cargando en tus brazos lo que Dios prometió, cuando puedas ver con tus propios ojos que lo que fue promesa se convirtió en realidad, recuerda este momento. El momento en que decidiste no soltar, el momento en que elegiste creer, aunque el tiempo decía duda, el momento en que le dijiste a Dios, confío en ti, aunque no entiendo. Porque ese momento, esa decisión de fe en el lugar más oscuro de la espera, fue parte de lo que construyó el camino hacia el cumplimiento. No lo olvides, conviértelo en tu testimonio. Cuéntaselo a otros que estén en su propia espera, porque tu historia de promesa cumplida va a ser el combustible de la fe de alguien que todavía espera. Como el testimonio de Sara fue el tuyo hoy, como el de Zacarías e Isabel, como el de David, como el de todos los que esperaron y vieron. Porque Dios no miente, y lo que prometió, lo cumple, siempre. Amén. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities, so do like I did and
and have one of your assistant's assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com.